Señor presidente, le solicito que someta a consideración de este Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de las comisiones dictaminadoras para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el diputado Carlos Navarrete Aguirre. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañero diputado. Con su permiso, presidente. Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el Código Penal del Estado de Sonora. Artículo primero. Se reforman los artículos quinto, fracciones quinta y sexta, y se adicionan una fracción séptima al artículo quinto, un capítulo cuarto bis al título segundo y un artículo 14 bis, todos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo quinto. Los tipos de violencia contra las mujeres son, de la 1 a la 4 quedan igual. Fracción quinta. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o a la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Fracción sexta, violencia política. Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias personas o a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y prerrogativas inherentes a un cargo público. Fracción séptima. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Capítulo cuarto bis de la violencia política. Artículo 14 bis. La violencia política contra las mujeres es la acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización. Se manifiesta en minimización, anulación, presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad de la vida en razón del género. Constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión, fomenta la desigualdad y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres. Puede expresarse a través de las siguientes acciones. Primera, incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. 2. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función. 3. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. 4. Proporcionar información completa o datos falsos a la autoridad administrativa, electoral o jurisdiccional con la finalidad de menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres y la garantía del debido proceso.
Quinto, ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y o actividades. 6. Impedir o restringir la reincorporación al cargo que se ostente cuando hagan uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad. 7. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes o designadas a cualquier puesto o encargo público asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto. 8. Impedir y obstaculizar los derechos de asociación y afiliación de los partidos políticos u otro tipo de organizaciones civiles en razón de género. 9. Establecer conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, descalificación, acecho, hostigamiento, acoso sexual y otras calumnias en público o privado por cualquier medio convencional o digital. 10. Intimidar mediante agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus familiares. 11. Cualquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público de poder o de decisión. 12. Excluir a las mujeres electas, titulares o designadas a cualquier puesto de liderazgo encargado público de la relación institucional directa que conlleva el ejercicio de su cargo. 13. Presionar, intimidar u obligar de manera directa o indirecta a la renuncia o a la solicitud de la licencia de los cargos de elección popular o de la función pública según sea el caso. 14. Impedir y obstaculizar o minimizar la construcción e implementación de proyectos políticos, legislativos, gubernamentales y políticas públicas, elaborados y abanderados por mujeres que ocupan cargos de elección popular que tengan por objeto generar condiciones para la realización de la igualdad sustantiva. 15. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público de poder o de decisión. Artículo segundo. Se reforman los artículos 3, 114, 130, párrafo segundo y el 131, fracciones cuarta y quinta, y se adiciona una fracción sexta al artículo 131, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo tercero. Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral como lo dispone la Constitución Federal, de la Constitución local y la Ley General, todo lo anterior con perspectiva de género. Artículo 114. El Consejo General es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Estatal con perspectiva de género. Artículo 130. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de Educación Cívica y Capacitación Electoral, Organización Electoral, de seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de vinculación con el Instituto Nacional de Denuncias, así como de Paridad e Igualdad de Género, funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada 2 meses y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo General.
a propuesta de la presidencia por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes. Los consejeros electorales podrán participar hasta en 3 de las comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones temporales por un periodo de 3 años en igualdad de condiciones y de manera equitativa. La presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. Artículo 131. De la primera a la tercera quedan igual. En la cuarta, Dirección Ejecutiva de Fiscalización. Quinta, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. El Instituto del Servicio Profesional Electoral será emitido por el Instituto Nacional conforme a lo dispuesto en la Ley General. Y sexto, Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, misma que en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación desarrolladora por lo menos las siguientes funciones. A. Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la violencia política por razón de género. B. Capacitar al personal que labora en el Instituto de Organismos Públicos Locales e Integrales de mesas directivas de casillas para prevenir y erradicar la violencia política de género, así como en igualdad sustantiva. Artículo tercero. Se adiciona un artículo 336 bis al Código Penal del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 336 bis. Se impondrá prisión de 2 a 6 años de multa y de 10 a 200 unidades de medida y de actualización a quien cometa el delito de violencia política de género. Se entenderá por violencia política de género a quien por cualquier medio impida, obstaculice o realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión con el ánimo de causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultando de discriminación por razón de género en contra de una o más mujeres que tenga como propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la ley. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 14 de noviembre del 2019. Diputado Jesús Alonso Montespiña, diputado Norberto Ortega Torres, diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, diputada Griselda Lorena Soto Almada, diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, diputada María Dolores del Río Sánchez, diputado Jorge Villaescusa Aguayo, diputada María Magdalena Uribe Peña, diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, diputada María Alicia Gaitán Sánchez, diputada Alejandra López Noriega, diputado Carlos Navarrete Aguirre y diputada Miroslava Luján López. Es cuanto, diputado presidente.